movimiento de avanzada tiene, pues es precisamente lograr que llegue las ideas, las propuestas hacia el hogar y que entendamos con puntualidad para qué nos sirven. ¿Para qué nos sirven estas propuestas? ¿Para qué nos sirven estas comisiones de igualdad? ¿Para qué nos sirven estas asociaciones civiles? Y sobre todo identificar que estas herramientas como Radio Vida pues nos permiten precisamente poder lograr una comunicación. Y bueno, aquí tenemos algunos teléfonos para si gustan entrar en comunicación, nos llamen y nos digan sus puntos de vista, sobre todo para generar una excelente comunicación, que es lo que esta Radio Vida pretende. Y bueno, su número telefónico nos están pasando, es 492-227-5355. Ya que tenemos esta oportunidad, pues sí nos gustaría escuchar también de allá para acá, desde los hogares, cómo están asimilando, cómo les está pareciendo esta serie de ideas. Sobre todo decirle a la ciudadanía que, bueno, nuestra sociedad está conformada de manera plural, con diferentes puntos de vista, que tanto la legislatura del Estado como los otros dos poderes y los ámbitos de gobierno, tenemos que conducirnos conforme a lo que nos marca el derecho, los avances que en derecho tenemos. Y bueno, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar con las familias, para tener un contexto pues breve, histórico, pero no es pues ahorita del 2017 que esto ha venido surgiendo y que ha ido dándole la línea, como el albañil que pone su hilo conductor para que la barda no se la vaya chueca. Así también el movimiento de todos los derechos pues tiene una ruta histórica con niveles de crecimiento, de estancamiento, de madurez, de brillantez, como todo en la vida, ¿no? Para nosotros es muy importante partir, les diría yo, si me lo permiten, desde la Revolución Francesa. En 1791, estamos hablando de hace 214 años, sí. 214 años, por hablar de la historia reciente, porque hay antecedentes desde los griegos, el ágora, etcétera, ¿no? Sí. Que de alguna manera pues son muchos más años atrás, pero de la historia reciente que incide en nuestro marco de derecho en América Latina y en México en específico, pues como en ese periodo del 91 al 92 del 17 se da esta lucha de la Revolución Francesa y se coloca históricamente por primera vez en el mundo la posibilidad de que se tengan derechos. Y la declaración de los entonces revolucionarios, por mencionar a uno, Robespierre, menciona y declaran los revolucionarios varones la Declaración de los Derechos del Hombre. En ese momento histórico, obviamente, en esas luchas, como las luchas que ha habido en nuestro país, la de independencia, la de reforma, la de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, pues hemos estado las mujeres, pero no nos ven y es una forma de cultura que se ha hecho entre hombres y mujeres. Nosotras, en este momento histórico que les hablo, pues estábamos específicamente dedicadas a lo que es la reproducción, ¿verdad? A lo que es la vida privada, ¿sí? Porque se hace su división entre lo que es la vida privada y la vida pública. Y entonces nuestros hombres, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos, tenían exclusivamente la responsabilidad de dedicarse al quehacer público. Y nosotras, pues exclusivamente a la reproducción y al ámbito de la familia, del hogar, de pues del cuidado sobre todo. Y bueno, estas dos concepciones de lo privado y de lo público en la revolución, pues nuestras compañeras encabezadas en ese momento por Olimpia de Gouges, precisamente, se inconforman por no haber sido visibilizadas en esa Declaración de los Derechos del Hombre.
y ellas hacen su propia declaración. Hacen su propia declaración y discuten y debaten y las meten a la cárcel y las persiguen y les prohíben reunirse más de 3 mujeres en el ámbito público, tenían que pedir permiso para hacer reuniones y bueno, esto todo lo podemos encontrar ahora en el Google, en los libros de historia y todo esto, y ustedes verán cómo las mujeres de ese momento se las agencian para poder hacer algo que es ejercer sus derechos a estar en el ámbito de lo público también. Y bueno, de ahí en adelante, las compañeras encabezadas por esta mencionada luchadora hacen su declaración con referente a los derechos de la mujer y la ciudadana. Y bueno, de ahí todo esto viene a aterrizarse ya en 1945, cuando la Declaración de Derechos Humanos, ya en la historia más moderna, y de ahí inicia un trabajo mundial de institucionalización de los derechos de las mujeres, a través de 4 convenciones, que a mí me gustaría, en una siguiente ronda, ir viendo qué aportes dieron esas 4 convenciones y cómo estas 4 convenciones nos inciden hoy al marco jurídico tanto internacional, que es todo el movimiento de convencionalismo, y cómo nos inciden en el marco nacional y local, y cómo nos incide como producto de ello que hoy tengamos esta comisión, por ejemplo. Pero me reservaría de manera muy puntual para la pregunta que nos ha hecho amablemente, de qué avances tenemos. Primero dar nuestro contexto. Sí, muy bien, muy bien. Es importante también lo que nos dice y qué bueno que nos ubica, porque es necesario, ¿verdad? En ese Aunque sentido, las tejedoras iban contabilizando las cabezas que caían con cada apuntada. O sea, eran historiadoras ya desde aquel tiempo, ¿no? Sí. Y muchos ideólogos de la Revolución Francesa fueron decapitados porque la voluntad de la mujer, ¿verdad? En este caso, doña Olimpia de Ush le costó la vida, le cortaron la cabeza, fue guillotinada. Y también la esposa del rey, ¿verdad? Que la trasladaron en un vehículo, pues, ahí que era para transportar marranos, y la llevaban no con su vestidura de reina, ¿no? Sino con una pijama ahí y la la transportaron allí, y las mismas mujeres, ¿verdad? Como una respuesta a su autoritarismo, eso de que decía que si el pueblo quiere pan, pues no lo piensen, denle pasteles. Sí. Una burla hacia, pero ella fue trasladada, ¿verdad? Y con el repudio de las mujeres por la figura autoritaria y grosera de la mujer del rey, ¿verdad? Y entonces fue trasladada para allá. Olimpia la defendió. Sí. Olimpia de Gush. Sí, pues la defendió y pidió que no los guillotinaran de esa manera. Pero finalmente llegó allí, llega la guillotina. Sí. Dicen que, bueno, los que estaban ahí, ¿verdad? El que quitaba la cabeza era el doctor Guillotín. Guillotina es el apellido del doctor Guillotín, sí, que teóricamente en unos cuantos segundos te cortaba la cabeza sin sufrimientos. No había silla eléctrica, ¿verdad? Pero entonces caía la guillotina, te quitaba la cabeza y pues oía el ruido nada más y ya se acababa eso, ¿no? Porque la cabeza ya estaba en su lugar, ¿no? Pero ahí estaban las observadoras mujeres, ¿verdad? Checando con cada una de las... Y así cayó pues la reina también de... Pero bueno, no son controversias de mujeres contra mujer, ¿no? Sino el exceso de alguna mujer, ¿verdad? Contra el resto de la sociedad, donde también estaban las mujeres, ¿no? Lo que comentas, Jaime, pues es algo que el cine mexicano llevó a la pantalla con el Mimo de México, con Cantinflas en la película, claro. El Extra. Llevan a la reina a la guillotina, Cantinflas corta la cuerda y no le cortan la cabeza, la defiende, porque pues, no está bien lo que hacen con la mujer, decía Cantinflas, ¿verdad? Entonces, hay un paso aquí, diputada. El ser humano a través de los años, pues, él mismo ha hecho que una evolución en la cual se han ido perdiendo los valores. Mencionaba usted que hay una ruta histórica. ¿El ser humano se sale de esa ruta histórica? Tuve la oportunidad en días recientes de escuchar atentamente una conversación de una persona muy preparada
que les comparto ahorita en términos de los valores. Hablábamos de que, y él reflexionaba, nos compartía su reflexión, de que los valores siguen siendo, bueno, habría que ver cuál es la lista de valores. Definiendo esto, entender que los valores siguen siendo los mismos, y nos invitaba a la reflexión crítica en el sentido de que son las prioridades que tenemos de los valores los que cambian. La prioridad, por ejemplo, para los movimientos en México ha sido la justicia social. Y hoy vemos a la clase política en sus diferentes ámbitos de toma de decisiones, que hoy esa prioridad, que es la justicia social, ha cambiado. Y hoy la prioridad es el mercado. Hoy la prioridad es yo digo que hay que hacer mercado, yo digo que hay que hacer economía, hay que combatir la pobreza, pero cuando las prioridades del mercado nos arrojan estadísticas de muy y aquí la doctora Irma Ruth, que se las sabe todas en contabilidad, cuando estas cifras nos aumentan el número de pobres, el número de excluidos, una repartición diferente de la riqueza, pues entonces esos valores y esas prioridades. El consumo, ¿no? Que es el consumo y que nos genera violencias, pues entonces sí hay que revisarlos. Entonces, comparto en cierta manera que efectivamente la escala de valores tendremos que revisarla para priorizarla. ¿Cuál es nuestra prioridad? Hoy nuestra prioridad con el movimiento amplio de mujeres mundial y desde esas fechas acá ha sido precisamente construir una sociedad más fuerte, más, decía la maestra María Luisa, a través de la metodología de la equidad de género, lograr aproximaciones a una igualdad, no por la vulgaridad de estar contra los hombres o los hombres estén contra nosotros, sino porque cuando hacemos la evaluación esta numérica, un sector, las mujeres, pues estamos en condiciones muy rezagadas, y eso hace sociedades débiles. Ese es el primer mensaje que yo quiero enviar a las familias. Si nosotros y nosotras seguimos estableciéndole roles a los varones, de que no llore, de que no cargue a su hijo, de que no le dé besitos, de que no lo apapache, de que él tiene que llegar a poner la medicina a través de unas nalgadas y contarle toda la serie de problemas que pasaron y ponerlo así como el ogro de la casa, o son situaciones que tenemos que revisar. Entonces, los estudios de género nos ayudan como metodología precisamente para revisar cuáles son las conductas que como sociedad tenemos. Y esas conductas se ven reflejadas en desigualdades, pero no solamente entre hombres y mujeres. No es lo mismo un joven de Mazapil, de elegido fulanito de tal, a un joven que tiene todas las posibilidades de estudiar, que esté en el tecnológico, que esté en alguna institución. O un chilango, o un X, ¿no? Sí. Y ambos son hombres. No es lo mismo la mujer de Bernardes, bla, bla, bla. Bueno, casi doctora, diputada María Elena Ortega, nos hablaba usted de un tema muy importante, ¿no? Estábamos en la mujer y su vida, sus acciones en el transcurso de los tiempos, ¿no? Sí, continuando precisamente, don Fernando, el gran marco de Naciones Unidas le permite tanto a América Latina como a los 193 países que conforman Naciones Unidas la posibilidad de armonizar una agenda. Una agenda, obviamente, producto de diagnósticos diversos y que pactan a nivel mundial la posibilidad de realizar a través de las Naciones Unidas, y hay que resaltarlo esto, en 1975 la primera
Conferencia Mundial de la Mujer. Y sí es importante decirle a las familias zacatecanas que la sede, el país sede de esta primera conferencia fue nuestro país. En México se realizó esta primera conferencia mundial, porque Naciones Unidas evaluaba ciertas características para hacer y sigue evaluando ciertas características para realizar. Al menos llevamos 4 convenciones internacionales, y una de ellas es el grado de problemática que vivan las mujeres en un país. Y bueno, México desafortunadamente se destacó, fue candidato por los niveles de machismo, de misoginia que presentaba nuestro país, y que todavía ahorita nos van a compartir pues estos temas. Bueno, ¿qué se trata? Porque no solamente hay que mencionar que son 4, sino de qué temas se trataron. Porque luego pensamos que estos asuntos de los derechos de las mujeres, y lo hemos oído a veces por gente que está muy desinformada, y lo peor de todo es que está desinformada y está en la toma de decisiones. Bueno, yo como una sencilla persona, si quiero me informo de un tema o no, pero cuando estamos en la toma de decisiones estamos obligados a saber cuál es el marco que nos rige. Entonces, en esta primera convención, ¿qué productos tuvimos? Miren ustedes. ¿Cuándo fue esa primera convención? En 1975, en la Ciudad de México. Aquí acudieron los países que integran las Naciones Unidas, y uno de los resultados, porque no es un asunto de moda, fíjese, 1975 a la fecha. 40 años. 40 años mínimo, ¿verdad? Estoy hablando de los consensos internacionales, porque cada país pues tenía sus propios avances y tiene sus propios avances. Pero ahí como que esa tabla rasa para todos, ¿no? Y todas. Ahí los primeros avances que tuvimos fue generar estrategias para la igualdad entre hombres y mujeres. Y ya empieza a surgir la palabra género. Otro de los acuerdos fue eliminar la discriminación de género e integrar a la mujer al desarrollo, y un tema maravilloso que hoy más que nunca nos urge que las familias estemos empujando. Y fíjense, 1975, la consolidación de la paz. Hoy, con todas las diversas presentaciones de las violencias, no puede ser que un Estado tan trabajador, tan creativo y rico, sí rico, quizás con riqueza del sector primario, pero también con riqueza dentro del sector intelectual. Bueno, pues aquí está el rector, el ingeniero Jaime Enríquez, rector del Instituto de Graduados, que es un personaje que puede dar testimonio de ese trabajo de intelectualidad que en nuestro estado hay, tanto en las universidades privadas como públicas. Y esta riqueza humana, que se levanta todos los días a trabajar, a transformar, no puede estar azorrillada por el miedo producto de las violencias que vivimos. Entonces, muchos de los temas que se trataron en el 75, que no son moda, siguen siendo vigentes. El tema de la paz, nosotras queremos reivindicarlo, y creemos que el sector de mujeres, igual que el de los jóvenes y la tercera edad, y todo zacatecano bien nacido, tenemos que trabajar. Bueno, todos somos bien nacidos, luego es que hay palabras coloquiales. Tenemos que trabajar, porque no podemos tomar como destino esta cultura de las violencias. Entonces, se estableció en esa misma fecha el Año Internacional de la Mujer, y bueno, también podemos mencionar que es en el año de 1980 la segunda conferencia mundial que se llevó a cabo en Copenhague. Ahí, ¿qué se logró en la agenda? Uno de los temas centrales fue el seguimiento del Plan de Acción de México, el de la equidad de género, el de la no discriminación y la construcción de la paz mundial. Por eso cuando el ingeniero Enríquez, así es, cuando el ingeniero Enríquez habla, fíjense, desde la Revolución Francesa sobre el tema del pan y los pasteles, efectivamente de aquí surge un movimiento que vivimos aproximadamente en el 95 en todo el país, con la marcha Pan y Rosas, si la recuerdas, ingeniero. El pan y rosas significaba
precisamente el PAN, el desarrollo, la economía, el progreso, ¿sí? Y bueno, las rosas, una vida con paz, sin violencias. Entonces, son simbolismos que tienen un origen. Tiene una manita con una rosa así. Sí, hermosa. Que Mitterrand para su campaña. Ajá. Entonces, por eso nosotras nos separamos, nos distanciamos de aquellos lenguajes, de aquellos tomadores y tomadoras de decisiones que piensan que estas agendas pues son de moda y que deben de vivir de acuerdo o deben de existir y traducirse en otros temas que ya vendrán al ratito, presupuestos y políticas públicas de acuerdo a la buena voluntad que los tomadores de decisiones tengan. No se trata de buenas voluntades, también, pero se trata de que estén dentro del marco jurídico, que es la pregunta que don Cruz se estableció al inicio de mi intervención. ¿Qué otro elemento se logra como situaciones fundamentales en Copenhague? Se logra empezar a evaluar qué situación de salud viven las mujeres. La agenda mundial se ocupa en ese momento de la salud de las mujeres, sobre todo del ámbito en su función reproductiva. Veíamos a mujeres pariendo abrazadas de un árbol, ¿no? En condiciones... O colgadas de un árbol. O colgadas, ¿no? Con un sinfín de usos y costumbres, ¿eh? La parte prehispánica mexicana, sí. Así es. Entonces ahí se hace la reflexión de cómo está el tema de la nutrición, porque, bueno, como los hombres son los que tienen que ir a partirse el lomo, si me permiten la expresión, a ver cómo le haces para llegar con chivo a la casa, y son los que deben de comer mejor, de alimentarse mejor, y ahí lo que vaya sobrando, pues para la niña o para la mamá. Entonces parecen temas primitivos, pero la verdad, esos fueron los temas de contexto. Otro de los temas de agenda de Copenhague fue precisamente el tema de la educación. Iguales condiciones de los niveles de analfabetismo, pues los ocupábamos nosotras. No quiere decir que los hombres no, pero la preocupación de estas amplias reuniones era precisamente ubicar la problemática de educación hacia las mujeres. Otro era asegurar el derecho de la mujer a la propiedad y al control de ella. Lo que mencionábamos ahorita, las reglas de operación nos siguen reflejando que se establecen criterios que nosotras no podemos alcanzar en su inmensa mayoría, por ejemplo, la propiedad del derecho al agua, por hablar de la producción primaria, la propiedad, aunque bien, ahora hay grandes empresarias que el ingeniero Enríquez nos dará luces al respecto, pero han ido incursionando de manera pues con altas dificultades. El control a la herencia, a poder tener acceso a la herencia, porque antes no se consideraba así, a la custodia de los hijos, ¿sí? Y a la pérdida de, obviamente, de la nacionalidad. Viene para 1985 la tercera conferencia mundial que se realiza en Nairobi. Una de las primeras discusiones que se abordaron fue la revelación de que los avances que se habían alcanzado hasta este momento en las anteriores dos asambleas mundiales tenían cierto sentido elitista, y de ahí viene que el feminismo pues es una clase elitista, pequeña, clasista, ¿verdad? Y que era necesario entender que los beneficios no eran solamente para unas cuantas mujeres de ciertas clases sociales, y sobre todo de la llamada clase más alta, sino que se necesitaba que los gobiernos del mundo masificaran las situaciones y generaran las condiciones de igualdad, de desarrollo, de paz, de igualdad también entre mujeres, ¿sí? Que no haya niveles. Que no haya, simplemente por ser una persona que tengas esas posibilidades de desarrollarte. Y bueno, de ahí viene una de las conferencias que ya es parte, podemos decir, cronológicamente, de la generación de los y los que estamos aquí, ¿verdad? Que nos toca
ya una incidencia mucho más fuerte. Ahora, todo esto de la primera, segunda, tercera y cuarta Convención de Naciones Unidas, pues no es un logro que se dé por una graciosa concesión. Es que las mujeres de los diferentes países integrados a Naciones Unidas hacen sus reuniones, hacen sus agendas, hacen vida pública, revisando cómo están las condiciones del ámbito privado y del ámbito público. Y bueno, me quiero referir ahora a la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en Beijing, China, en el año de 1995. Sí, gracias. Ahí es importante decir que Naciones Unidas retoma el diagnóstico de sociedad civil mundial, del movimiento feminista y amplio de mujeres, lo retoma casi a el 100%. Es un diagnóstico muy interesante que tiene alrededor de 13 esferas que le llaman esferas de más alta preocupación. Y bueno, ahí cabe señalar que Zacatecas juega un papel muy importante porque precisamente la licenciada Amalia García Medina forma parte de la comisión oficial que estuvo en las Naciones Unidas formando pues este colectivo institucional de mujeres que estuvieron revisando el diagnóstico y que elaboraron ahí, y se presentó una denominada plataforma de acción. Esta plataforma de acción, por la exigencia de la anterior convención, vamos a encontrar que hay temas ya más sentidos de la ciudadanía. ¿Qué quiero decir? Más a pie de tierra, más de la familia, más de las familias. Hablemos, yo soy convencida del concepto de las familias. Y ustedes verán que estas esferas tienen que ver con mujer y pobreza. Y bueno, hay un diagnóstico muy fuerte sobre él: mujer, educación y capacitación. Ahí, diputada, me gustaría escuchar los puntos de vista de la doctora Ruth Villafaña en relación a ese crecimiento demográfico y la presencia de la mujer en el mundo, en la sociedad, y lo que usted menciona ahorita, porque sí es muy importante ligar desde lo que dice la maestra María Luisa, lo suyo, pero también hay que ver esa presencia de la mujer en cuanto a el dominio de la sociedad en número, los en datos preparación, duros. en capacitación, como usted lo menciona. Así y hacia dónde vamos si perdemos la ruta los seres humanos. Doctora. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio con la maestra María Luisa Sosa y la licenciada María Elena Ortega, con el ingeniero Javier Enríquez, a quienes reconozco su experiencia en estos temas de igualdad de género y todo lo relacionado con las mujeres. Son unas luchadoras en el estado de Zacatecas. Gracias. Y este es un tema muy interesante, la verdad. Ahora entiendo por qué tantos años en la temática en el estado. Se relaciona directamente la igualdad o la equidad de género con el poder, con la justicia, y ahorita yo lo relacionaría con la política, pero para usar una palabra de moda, con la gobernanza, ¿verdad? Alguien la metió al juego a esa palabra, ¿no? Sí. Y si no hacemos buen uso de estas tres pequeñas palabras, pero muy significativas, lo único que originamos, y es lo que vemos en la sociedad actual o desde históricamente, como lo ha comentado la licenciada María Elena, es desigualdad, violencia y corrupción. Es a lo que hemos o estamos viviendo en esta sociedad. Y efectivamente es necesario revisar números
en el estado de Zacatecas y a nivel nacional, para que veamos la participación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. Y son sectores en los que se les está negando todavía, ¿verdad?, el acceso o la igualdad de ellas, y que muchas veces es por la cultura que tenemos. No nos reconocemos ni siquiera como jefas de familia o mujeres con capacidades para desempeñarnos o desarrollarnos en el ámbito en el que nos queramos o podamos destacar. La población de Zacatecas en cuanto a mujeres es de un aproximado de 810,764 mujeres, mientras que el de los hombres es de 765,304. El rango de edad en el que más mujeres existen en el estado de Zacatecas es de, podríamos decir que a partir de los 30 años es donde más mujeres se encuentran en el estado. De 0 a 14 años hay más hombres. La migración, la defunción infantil o juvenil hace que quedemos más mujeres en el estado. Pero vamos a seguir teniendo o poblando el estado de Zacatecas, no nos preocupemos, porque el promedio de hijos nacidos vivos a nivel Zacatecas en el 2014 fue de 1.9, a diferencia de 1.7 que fue en el país. La tasa de fecundidad es de 2.6 en Zacatecas y a nivel nacional es de 2.2, o sea, continuamos. Arriba. Sí, continuamos hacia arriba. Otro de los datos interesantes es que pues las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, ¿verdad? Este es un dato pues muy conocido. Las mujeres vivimos 78 años más o menos, los hombres 73. Los hombres también mueren más que las mujeres. Es un aproximado de 131 hombres por cada 100 mujeres. Entonces, por eso también siempre somos más mujeres en el estado. A mí me gustaría platicarles que las mujeres, de acuerdo a los datos estadísticos, son quienes más se preocupan, como lo venía platicando la licenciada María Elena, en la salud, ¿verdad?, en el hogar, en los integrantes de la familia. Así que pues están afiliándose a las instituciones de seguridad, de salud, en un mayor número que los hombres. Y esto no significa que ellas sean afiliadas por derecho a su trabajo, sino que se afilian al Seguro Popular. Entonces esto les permite pues contar con una seguridad social para ella y sus hijos, pero no por estar laborando, que eso es lo lamentable. Esto pues no les va a permitir tener una jubilación, ¿verdad?, digna en la edad que se requiera. Déjenme les comento una experiencia que me hizo recordar ahora la doctora Ruth. En esos periodos de procesos electorales, en las campañas, me ha tocado recorrer pues casi todo el territorio zacatecano, los 56, 57 luego y ahora 58 municipios, pero me toca ver y observar cómo hay comunidades en donde nada más vemos niños, a mujeres jóvenes y ancianos. ¿Por qué? Porque la inmigración está dejando sus efectos.
la mano de obra joven se va a Estados Unidos en busca de empleo. Y aquí vemos a los ancianos que nos dicen, oiga, y este que viene nos traerá empleo porque queremos que nuestros hijos regresen. Y las mujeres dicen, mire mis niños, mi marido se fue y ya hace 20 años que no regresa. Y así vemos cómo es en una comunidad, cómo vive la gente con la esperanza, con la desesperación o con la angustia de no tener y de no saber si regresa, y si regresa, cómo va a regresar y en dónde se va a emplear, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a pensar en lo que dice usted, doctora, de cómo conjuntar las cifras y cómo tomar en cuenta lo que dice la diputada en materia de generación de empleos. Y cómo esa generación de empleos nos lleva también a pensar en el tema de educación, cuando la maestra nos habla de la situación de las escuelas, y tú que lo vives a diario, Jaime, es necesario preparar personas, pero para que trabajen aquí y no que se vayan a otros lados en donde su capacidad, su experiencia, sus conocimientos no son aprovechados como debiera de ser. Entonces, la interrumpí porque iba ahí, doctora, porque me llamó la atención eso, ¿no? Claro que sí, y eso es muy importante lo que usted comenta, don Fernando, porque precisamente si mezclamos de manera adecuada los datos estadísticos, que son muy importantes, con el tema de o el factor político o de gobernanza, yo podría definir que la gobernanza es una parte esencial del Estado, ¿no? De la gestión pública, que debe haber una excelente interacción y relación entre el gobierno, la sociedad y las instituciones, por lo cual es muy importante incluir a la igualdad de género. También podría yo referirlo como al poder para gestionar recursos económicos y sociales para el desarrollo del Estado. También para legitimar al Estado mismo, la responsabilidad, la transparencia, la participación y las políticas consensuadas y progresivas sobre todo. También tendríamos que contemplar pues que es una parte de derechos humanos, en la que interviene también el liderazgo, la democracia y la capacidad y eficiencia para formular y ejecutar políticas públicas que muestren la capacidad y la eficiencia del Estado mismo, ¿verdad? Y de las instituciones. Entonces, como resumen, yo podría decir que la gobernanza sugiere la forma en la que se relaciona el gobierno, la sociedad y las instituciones, y muestra la manera en la que se ejerce el poder en la gestión de un Estado o de un país, en los recursos económicos y sociales para el desarrollo de la población en general. Y con esto podríamos intentar diseñar estrategias, ¿verdad?, que favorezcan a todos los sectores de la población, a todos. Así como usted lo comentaba, ¿verdad?, los adultos mayores, que también me parece un sector muy abandonado, sí, en la sociedad. Hoy están haciendo paquetitos en los supers. A mí me parece algo denigrante, ¿no? Que cuando lleguemos a esa edad tengamos que estar haciendo de cerillos, ¿verdad? Esa es una grosería para la tercera edad, doctora, ¿no le parece? Que no se ha dado todo. Sí, entonces es en lo que pues toda la sociedad debemos de trabajar para las políticas públicas, y sobre todo en las mujeres, que es un sector muy desfavorecido, ¿verdad? En los indicadores o los datos estadísticos eso nos muestran. Maestra, hablamos de políticas públicas. ¿Cómo ve usted la aplicación de esas políticas en materia educacional? ¿La gobernanza funciona en el ámbito educativo?
Bueno, hace años había un rezago muy importante en materia educativa. Se basaba en que, de acuerdo a usos y costumbres, las niñas no iban a la escuela. A partir de 1920, con Eulalia Guzmán Barrón, que fue la primera directora de educación que tuvo la Secretaría de Educación Pública, ella colaboró con Vasconcelos. Y con Cuauhtémoc, ¿no? Sí. En los huesos. Sí, esa fue la polémica, sí, pero tuvo muchos aportes, así es. Importante, ¿no? Zacatecana, claro. Se fue muy joven a la Ciudad de México para evitar lo que parecía ser el destino de todas las mujeres, el matrimonio por sobre todas las cosas. Entonces ella pensó, ya en la escuela rural mexicana se incorpora las niñas a la escuela, y no solo las niñas, en la escuela rural mexicana en sus inicios habría la oportunidad a las niñas y niños, pero también a las personas adultas, de acudir a procesos de alfabetización. A partir de ahí, de esa posibilidad de incorporación, había pues todavía muchas dificultades para que las niñas fueran a la escuela. Seguía pensándose que eran hechas para el ámbito privado, seguía pensándose que las niñas tenían que perfeccionar sus habilidades para cocinar, para tejer, para bordar, lavar muy bien, tener la casa limpia, porque su destino era casarse. Esto fue transformándose en la medida en la que se ha entendido que las niñas son parte de la riqueza cultural de un país, y que si bien no somos iguales, porque obviamente que hay diferencias en un sexo y en otro, la inteligencia no es una de esas diferencias. Son tan inteligentes las niñas como los niños, y en muchos sentidos se preocupan más por sacar lo mejor posible sus procesos. Hoy tenemos muchísimas niñas que son las que ganan los concursos, la Olimpiada de las Matemáticas, los concursos de conocimiento, pero para eso obviamente que ha habido un trabajo muy intenso de parte del movimiento feminista y amplio de mujeres. En 1916 se realizó en México el primer congreso feminista, y tenía dos reivindicaciones fundamentalmente. El primero de ellos era educación, porque como 40 años antes de que Simone de Beauvoir dijera las mujeres no nacen, se hacen, el lema de ese primer congreso feminista fue: la hembra es producto de la naturaleza, la mujer es producto de la sociedad. Y ellas decían, no es posible que queramos ser iguales si se nos educa de manera diferenciada. Entonces, para que seamos iguales, requerimos una educación igual, en la que mujeres y hombres entremos, seamos escolarizados, y ya finalmente cada quien define su rumbo de acuerdo a sus intereses, a sus aptitudes, a sus habilidades, y ya decidirá quién quiere ser médico o médica, ya decidirá quién quiere ser docente, y así en cada una de las áreas, igual como pasa ahora. Pero estamos hablando de 1916. Entonces, y la diferencia entre mujer y hembra. Sí, claro. Histórica, pues, ¿no? Cultural, porque está basada esta diferencia en lo físico, en lo biológico, pero desde la prehistoria esto nos viene causando desigualdades. Y esta desigualdad nosotros aprendimos que está basada en algo que se llama miedo atávico. El miedo atávico es un miedo sin explicaciones que está en nuestro subconsciente. Un ejemplo de ello, de esos miedos, es que a veces estamos dormidos profundamente, y de repente tenemos la sensación de caer y nos estremecemos. Eso nos pasa a todo mundo. Esto está basado en que en la prehistoria los seres humanos vivían en los árboles,
y si se caían eran alimento de los animales que eran más fuertes que ellos. Por eso el estremecimiento, por eso el temor, eso va quedando en nuestra historia genética. Este miedo atávico con el que nosotras nos vinculamos para tratar de irlo resolviendo está basado en que las mujeres tenemos la posibilidad de sangrar y no morir. Los hombres veían esto, o sea, nuestra menstruación les generaba temor porque sangrábamos y sangrábamos de manera recurrente y ese sangrado no nos mataba, mientras que ellos una herida casi en automático los mataba. Pues en ese momento no había estas explicaciones. Entonces ellos empezaron a temer que eso generara una superioridad. La otra cuestión es que tenemos la capacidad de parir, porque para generar vida pues se requieren 2, pero eso no lo tenían en la mente porque no había estas explicaciones. Entonces el hecho de que un cuerpo femenino saliera a otra vida también era como que causaba temor porque de ellos no. Esto les genera la idea de que hay que dominar para seguir en el estatus en el que querían mantenerse, y esta discriminación se viene heredando época por época, generación por generación, y se busca la manera de mantenernos en un nivel de desigualdad para que nos parezca que el género hegemónico es el de los hombres en entonces, todos los sectores. ¿Dónde cabe el nacimiento del machismo en esto que ahí fíjese el origen de la palabra macho? Ajá. ¿Sí? Macho y hembra. Entonces el machismo es el responder solo a los instintos. Un hombre es inteligente, es capaz, analiza, revisa, toma decisiones. Un macho no, un macho responde a instintos. Y muchos hombres tienen esa conducta, por eso agreden, lastiman a muchas mujeres sin que ellas hagan nada. Eso es lo que le llamamos violencia de género y violencia en contra de las mujeres, cuya única razón y fundamento es el ser mujeres, por lo tanto en la mentalidad de muchos hombres subordinadas necesariamente. El día que íbamos en el avión, cuando íbamos a hacer una reunión, cuando la azafata empieza a señalar las características del vuelo, dice, estamos en un avión hembra. Sí. ¿Sí lo oyeron? Sí. Pues digo, oiga, pues también hay aviones machos. Sí. Lo que pasa es que el avión tiene solamente 2 asientos, es más chico, ¿verdad? A la mejor pues le llaman hembra. Y el avión de Volaris o los anteriores aviones eran de 6 espacios, ¿no? A la hora era más fuerte el otro y era macho, ¿verdad? Así pero cuando es. dicen el avión hembra, yo me impacté, ¿verdad? Que, digo, son señoritas no maestras de universidades, pero de alguna manera, pero es la marca de la compañía brasileira. Entonces estamos en un avión hembra, fíjense eso cuando suben al avión hembra, ¿no? A ver dónde están los machos. Sí, pero pues extraña pues la tipificación, que también debe tener un sentido histórico, ¿verdad? Es esa idea de inferioridad. El macho, que era fuerte. Un animal que, bueno, pues que era de trabajo, ¿verdad? Y la que no podía parir. La mula. La mula, que según eso era un castigo de Dios. Para que pudiera parir esa conjunción, ¿verdad? Era un burro con ese género. Y entonces daba el burro mandadero, que era un burro más alto y más fuerte. Pero la mula, que era, ¿te acuerdas que era la que transportó y que alojó a la historia de cristiana, ¿no? No puede parir. Pero es muy fuerte para andar en veredas, para andar en dificultades, es muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, pues tiene influencia en muchas... O la tipificación por lo menos, ¿no? Es el nombre. Así es. ¿Cómo había una hembra, verdad? ¿Por qué? Es que muchas cuestiones, muchas palabras, muchas actitudes van reforzando esta idea de superioridad e inferioridad. Por ejemplo, para valorar algo, ¿cómo te fue? Muy padre, estuvo padrísimo. Vea la palabra, para devalorar, vale. ¿Sí? Entonces, valoramos y devaloramos. Y es algo cotidiano, o sea, es algo cotidiano.
nadie piensa en lo que dice. O la otra cuestión, hasta las niñas y niños juegan vieja el último, sí, y las primeras que arrancan corriendo son las niñas porque no quieren ser viejas. Pero el concepto de los padres o abuelos nuestros era mi viejo y mi vieja. Sí. No era un peyorativo del hombre para la mujer, era una manera cariñosa de expresarse. Cuando Rosario Robles estuvo ya al final de su gobernanza, reinado, ella quiso puntualizar eso, y entonces hubo una campaña en medios contra el concepto de mi vieja. Era una ofensa, bueno, ¿y por qué no había una defensa contra mi viejo, verdad? Porque no era una manera de, sí, eso fracasó, ¿no? Porque ella lo defendió de manera absurda, ¿no? O sea, debe haber dado el concepto de vieja y viejo, ¿no? Pero no solamente al viejerío bueno, de ese Diego. Fue foto, ¿no? Ese fue Diego, ese no tiene valor filosófico, sino más bien de merolico, ¿no? Oye, la canción esa que compuso, creo que alguien, es un buen tipo mi viejo, no se puede decir Cortés. Es una buena tipa mi vieja, ¿no? O sea, porque no se escucha bien. Así es. Pero sí, yo creo que alguien nos escucha y creo que bien, sí, nos escucha bastante gente en muchos lugares. Yo quiero preguntar, la igualdad, equidad, machismo y la misoginia, ¿cuál es la relación que existe y cómo desmembrarla, si es que se pudiera, para que cada una surtiera o cumpliera con su función como debe de ser, ¿no? Bueno, pues por principio de cuentas lo que queremos construir es la igualdad. A nosotros nos interesa que ese sea el principio que rija absolutamente todo en la vida ordinaria en nuestro país y en el mundo. Y obviamente que llegue pie a tierra, como lo decía la diputada María Elena, que llegue hasta todos los sectores de población, porque las mujeres estamos en todos los sectores, en todos lados hay mujeres, y casi siempre en esta proporción de un poquito más del 50% ser mujeres y el resto ser hombres. Entonces queremos construir la igualdad, pero ahora le llamamos igualdad sustantiva, que quiere decir que ya no nos conformamos con la declaración, porque esa la tenemos desde 1974. Como iba a ser sede México de esta primera conferencia internacional de las mujeres en el 75, cuando se dieron cuenta de que nos habían elegido justamente porque era un país que tenía entre sus leyes que una mujer adulta necesitaba permiso de su marido para poder transitar, para poder pedir un empleo, que tenía su nombre de casada, se le quitaba el apellido materno y se le ponía la preposición de López, de Gutiérrez, de Jiménez, y que la preposición de implica forzosamente propiedad. Entonces, cuando se dieron cuenta de todo eso, en diciembre de 1974 se modifica el artículo 4 constitucional para asentar que el varón y la mujer somos iguales ante la ley. Entonces, de 1974 a la fecha han pasado 43 años y no vemos en dónde se puede hacer realidad ese artículo. Les pongo un ejemplo. Cuando el artículo 3 habla de la educación, el Estado, para garantizar ese derecho, tiene desde las instancias infantiles, donde van las niñas y niños desde 45 días de nacido, hasta los postdoctorados en instituciones públicas y privadas de todos los niveles. Cuando hablamos del derecho a la salud, pues está desde el centro de salud en la comunidad hasta en los hospitales de especialidades de más alto rango. Pero cuando hablamos del derecho a la igualdad, ¿eso a dónde vamos? Entonces empezamos un proceso de construcción de los institutos de las mujeres, las unidades de equidad. Por ejemplo, la doctora Ruth fue directora de la unidad de equidad de género de la Secretaría de Educación. Nuestra compañera María Elena Ortega le tocó ser directora
del programa de equidad de oportunidades para las mujeres en el ámbito rural. Están las comisiones de igualdad en la legislatura, en los ayuntamientos, hasta llegar al Senado, y a su vez estos órganos, a través de la modificación de leyes, tratan de ir derribando el machismo, que es un nivel que en sí mismo ya es grave, y la misoginia, que es un odio expreso y abierto hacia las mujeres. Le pongo un ejemplo. Hace unos días una persona estaba dando una entrevista, llega una mujer a plantear sus inquietudes y le tapa la boca. Entonces ahí esto deja ver no solamente que es una persona que ve a las mujeres en un subnivel, ¿sí? Y que de hecho esto viene ocurriendo porque después de la Revolución Mexicana se pide el derecho al voto y no entra la Constitución de 1917 porque dicen los constituyentes: no les podemos dar este derecho porque las mujeres no tienen conciencia. Entonces, cuando hablamos de conciencia, hablamos de la diferencia entre macho y hombre, y hembra y mujer. Entonces, claro que sí teníamos conciencia, nos estaba dejando al nivel de animales. Pero además contribuyó muy fuertemente en la revolución. Claro, ¿no? que sí. Claro, es la que única sí. revolución en la historia del mundo donde la mujer participa. Y en la francesa. Cuando llegan, en la francesa, pero de otra manera más marginal. No, aquí la mujer mexicana le entraba a los balazos, levantaba al muerto, enterraba al muerto, le daba de comer. Digo, era aparentemente una función muy complementaria, muy burda, pero era fundamental. Cuando venían los gringos aquí a ver la revolución, decían: oye, ¿y a poco aquí las mujeres van a la revolución? Sí, dice, con ustedes no. Pues qué aburrido. Sí. Una revolución sin mujeres. Ese es real, pero ese es real, eso es el green ese que vino para acá y que estuvo en la revolución. Sí. Eso plantea, ¿cómo? Pues había incluso organismos en las que estaban organizadas para la de Gringo resolver. Viejo, que es una película muy zacatecana, ¿verdad? Porque pues es el mercado aquí de Zacatecas y la historia muy fuerte de aquí, ¿no? Ahí rescatan cuando ese gringo viejo viene acá, describen todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, esa es la parte que la mujer mexicana estuvo en la revolución de manera fundamental. ¿Quién sabe cuál hubiera sido la historia sin ella? Así es. Porque levantaba las armas, enterraba al tipo, preparaba los armamentos, ¿no? Ella era la artillera, pues, de los tipos, ¿no? Y bueno, y desde luego, pues ahí pues daba la comida, la lavada de la ropa, todo. Pero también generaban los conflictos pasionales. No, y las emociones también, ¿no? Pues, oye, ¿cómo puede estar una revolución de 5 o 10 años sin emociones afectivas, no? Claro. Pues es absurdo eso. Es, ¿verdad? Como lo decías hace un momento, sería aburrido. Como dijo la que dijo: oye, pues qué aburridos ustedes, que no. Sí. En la guerra de independencia de Estados Unidos, de arriba unos de los del norte contra el sur, era puro pelado, ¿no? Y uno quedó negro. Sí. Que eran el asunto de la defensa, ¿no? Así es. Entonces la relación entre estas 4 palabras es esa, o sea, queremos construir la igualdad sustantiva, que se vive en los hechos. La forma como lo estamos haciendo es la equidad de género, es decir, si vemos en el horizonte la igualdad, para llegar allá hay que dar pasos. Y una forma en la que la equidad de género opera son estos mecanismos de los que hablábamos. ¿Para qué la unidad de equidad de género en la Secretaría de Educación? Pues para ir permeando los contenidos, la capacitación de las maestras y maestros, cómo hacerlo llegar hasta las escuelas, que las niñas y niños empiecen a escuchar de este tema. ¿Para qué esta dirección de equidad de oportunidades para las mujeres en el ámbito rural? Pues hasta para traducirles la convocatoria, que generalmente sacan una convocatoria enorme con letras chiquitas y la pegan en la tortillería o en la tienda. Pero para ellas no tienen el tiempo de leer todo o no saben leer. Entonces esta dirección se dedicaba a eso, a hacerles llegar los contenidos, a organizarlas, hasta sacarles sus documentos para que ellas pudieran acceder a un proyecto productivo. Eso es la equidad de género, es decir,
Si estamos comparando dos personas que uno es muy alto y otro es bajito, si les damos un banco igual, la diferencia va a seguir existiendo. Si le damos un banco grande al que es bajito y al que no necesita ningún apoyo, se van a equilibrar las cuestiones. Entonces, ese es el camino, ese es el método, la equidad de género, y lo que intentamos derribar pues son estas conductas a veces inconscientes, a veces deliberadas, que son el machismo y la misoginia, que es el que más daño hace y que en este momento se expresa en el alto número de feminicidio y que nos ha obligado a plantear alternativas en el estado de Zacatecas, como la alerta de género que también presentó la Coordinación Feminista Olimpia de Gush, la solicitud a nivel federal, para que vinieran al estado, la federación esté observando, esté exigiéndole al gobierno estatal nada más cumplir con lo que tiene establecido en la ley. Estamos en ese proceso en este momento, la entenderíamos como un proceso dentro de la equidad de género para preservar la vida y la dignidad de las mujeres. Oye, diputada, pero ¿no se le está pasando la mano? ¿A quién? A ustedes, con la equidad de género. ¿No están dejando en minoría a los minusválidos de los machos y a los hombres que de alguna manera no están replanteando su identidad? Ya no se le está pasando la mano, no vamos a acabar así como en una situación como la de antes, pero al revés. A la inversa. ¿Cómo la ves? La verdad, creo que cuando las mujeres avanzamos, las comunidades, la sociedad avanza. Y muchos de estos modelos que aquí se han explicado, tanto las estadísticas por parte de la doctora Ruth, las visiones de incorporación en diferentes ámbitos y políticas y mecanismos que expresa la maestra María Luisa, obviamente jalan a los dos géneros, a los hombres y a las mujeres, porque efectivamente nuestro planteamiento, la verdad, no es por tener derechos más que ustedes, sino derechos iguales para que... Pero la inercia que traen es muy fuerte. Creemos que con esta trayectoria histórica nos ayuda a contextualizar. Por ejemplo, estamos ahorita en el aniversario número 100 de nuestra Constitución y es importante resaltar, a mí me encanta subrayar esto en relación hasta en el lenguaje, las y los, ¿verdad? Porque en la Constitución de 1917 queda como el derecho a ser votados y el derecho a ser electos, bueno, electos y poder votar. Claro. Pero cuando las compañeras quieren hacer uso de este derecho, doña Armila Galindo, que era una de las asesoras de don Venustiano Carranza, pues le dicen, hay momento, dijimos que sí teníamos derecho a postularnos, pero los hombres, entonces agarren la onda, ¿no? Espérense hasta 1954, ¿sí? Entonces dices, qué rezago social, ¿verdad? Y luego, y por eso la maravillosa que menciona doña Marcela Lagarde, ¿no? Y de los Ríos. Lo que no se nombra no existe, lo que no se escribe no existe, y literal no la aplicaron en la Constitución de 1917. Ahora, a nivel mundial, con todas estas convenciones, tenemos la oportunidad de hacer un alto en lo que decía la doctora Ruth hace un momento, en las cifras, y entender en ese momento que las políticas mundiales en los diferentes países estaban en neutro. En neutro, ¿qué quiere decir en neutro? La misma cantidad de presupuestos para la población X para la salud, la misma cantidad de recursos para la población X para el campo, para la educación, etcétera. Pero ya cuando en esta ecuación de qué quiere decir esto de X, pues te das cuenta que las cifras que menciona la doctora Ruth le dan vida a esto y nos dice a nivel mundial el consenso, no pueden seguir planificando en neutro. Los gobiernos tienen que aceptar que hay desigualdades numéricas,
¿sí? Y que se tiene que hacer una estrategia de aplicación y elaboración de políticas públicas de presupuestos con una perspectiva de género, donde se identifican estas brechas de desigualdad, las llamadas brechas de desigualdad. Y son los consensos mundiales, y en esos consensos están los varones también. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo está la Cámara de Diputados ahorita, la local? Históricamente somos 30, y eso es histórico. También podemos decir, bueno, aquí la maestra Marisa también fue diputada local de la 59 legislatura. ¿Cuántos eran en aquel tiempo? Y de... ¿Cuántos? 6 mujeres. ¿Y ahora cuántas son diputadas? Hay que ver también las cifras esas. Yo puedo multiplicar de 62 legislaturas que hemos tenido en la historia del Poder Legislativo en Zacatecas y hacer un conteo entre cuántos legisladores hemos tenido y cuántas tenemos ahora, y las sumamos, y la verdad no vamos a llegar ni al 5%. Pero sí hay un avance muy significativo. Hoy día, ¿no? Es correcto lo que dice el ingeniero Enríquez, hay avance gracias a la paridad, electoral. Claro. Pero nos hace falta paridad en presupuestos, claro, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en fin, la paridad en todo, dijimos en todo. Sí hay resistencias, pero la pregunta es que estamos descuidando las feministas o las legisladoras con visiones de perspectiva de género feministas a nuestros compañeros. No, jamás nos asumiríamos como opresoras, como ahora sí que darle vuelta a la tortilla, porque eso sería construir una sociedad que queremos deconstruir, que es la... Matriarcal, no, ¿verdad? No, jamás. Creemos que la inteligencia de la humanidad es capaz de cuidar a ambos sexos, ambos géneros. Creo que efectivamente, en términos numéricos, la legislatura hoy tiene 14 hombres, somos 16 mujeres, pero además hay que decir una cosa: cuerpo de hombre tampoco implica en todos compromiso al 1000% con el machismo. Como cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género. Pero sí es un avance muy importante en un estado que ha sido impulsor de muchas políticas en la independencia. Estuvimos en las Cortes de Cádiz, estuvimos en todos los bailes del mundo. Zacatecas ha estado presente, ¿no? Y también yo creo que en la revolución, en la independencia, y ahora también yo creo que este es un logro muy significativo, o de la mujer o de la sociedad en general, ¿no? Pero sí, es muy importante esto, yo creo, ¿no? Sí. Y deben presumirlo, ¿eh? Diputada, en ese año no tuvieron una salida a Europa, tuvieron un evento de feministas en alguna parte del mundo. Sí, fuimos a una conferencia por ahí a principios de año con ustedes, ¿no? Sí, definitivamente hemos abrevado del movimiento internacional. De manera recurrente, ya la maestra Marisa mencionaba que en 1916 se realizó el primer congreso feminista en el país, y hay un concierto de encuentros feministas en América Latina, que también hay que... El 14, que será próximamente en el Uruguay, ¿verdad? Me parece que va a ser en el Uruguay, no sé si en el Uruguay o en Cuba. Sí, tenemos que ir. Y las evaluaciones de las conferencias mundiales de Naciones Unidas que nos convocan en diferentes partes del mundo a ver qué avances tenemos, sobre todo para ver si, por ejemplo, ahorita todas estas convenciones están cerrando filas en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible con la agenda llamada 2030, que son aproximadamente 16 objetivos, entre ellos el objetivo número 5, que habla de toda esta articulación, digamos, de las agendas que hemos estado mencionando aquí, donde se están planteando precisamente que para el año 2030 todas estas cifras que mencionaba la doctora de manera tan acertada habrán de haber desaparecido, y entonces encontramos cierta armonía entre la sociedad.
Las 13 esferas que mencionaba al principio tienen relación con estos 16 elementos que ahora nos dice. Claro. Sí, y hay que concentrarle a esto, decía yo al inicio, la convencionalidad que también tiene que ver con CEDAW, y es la Convención sobre todas las formas de discriminación, con la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero América Latina tiene su propio mecanismo, que es la OEA, ¿verdad? Y ahí encontramos también Belén do Pará, que es la madre, la declaración madre contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Encontramos también, obviamente, otras convenciones, pero bueno, y estas 13. ¿Y a qué voy? Estas 12 esferas, que es mujer y educación, mujer y medios de comunicación, mujer y salud, mujer y violencia, mujer y conflictos armados, las niñas, la mujer y las niñas, y mujer y economía, mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones, mujer y mecanismos institucionales, que son todas estas instituciones que se han ido construyendo, como la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de los Municipios, las comisiones de igualdad, que soñábamos en Zacatecas con un sistema, y hemos tenido avances. Mujer y derechos humanos de las mujeres, mujer y medios de comunicación, don Fernando. Para nosotros ahorita tenemos que hacer una priorización en los medios de comunicación. Por eso cuando nos dijeron que nos invitaban, digo, pues maravilloso que los medios de comunicación estén interesados en darnos oportunidad de difundir a las familias zacatecanas este asunto. Pero otro de los problemas centrales de las cumbres han sido mujer y medio ambiente. Para nosotros es fundamental cuidar, poder, así como nosotras como generación heredamos un mundo que tenía agua, que no tenía los niveles de contaminación que tenemos hoy, pues ¿cómo le hacemos? Y esos son otro de los grandes temas. Obviamente estos planteamientos tienen objetivos, tienen metas, tienen metodologías para ser evaluadas, pero todas estas convenciones, don Fernando, por la primera pregunta que me hizo, ¿cómo se reflejan en la legislatura? ¿Cómo se reflejan? Obviamente yo quiero resaltar que el tema que mencionaba la doctora es fundamental, el tema de la gobernanza, donde las instituciones, ¿verdad?, donde el gobierno y el otro gran actor que es la sociedad, le entramos de manera corresponsable. Por eso es muy importante que la sociedad que nos esté escuchando ahorita revise qué está pasando en su entorno con todo esto. ¿Está llegando o no? Porque realmente, si me permiten de manera coloquial, aunque aquí es el joven, se me olvidó tu nombre. Diego nos ha dicho que no digamos groserías. No, yo sí diría, porque realmente nos hemos partido el lomo para heredar, para construir. El lomo no es grosería. No, se oye un poco violento, y ya la verdad ya más violencia, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo, primero de poder interpretar a quienes nos han heredado todo esto, porque también hay que decir que ha habido hombres solidarios, comprometidos con estas causas, y yo quiero resaltar que el ingeniero Enríquez Félix es uno de los hombres de luces de Zacatecas, que está en los temas de la democracia, pero también está en los temas de los derechos de las mujeres. Lo vemos así como medio machinado, ¿no es cierto? Pero realmente es una... ¿Medio mandilón? No, ¿cómo crees? Y yo diría que todas estas situaciones están a través de la gobernanza y a través también de algo que en la legislatura se planteó en las agendas, que es la armonización legislativa. Nosotros nos estamos planteando cuando menos un paquete de 40 normas para incorporar la convencionalidad en ellas. Ahorita usted se ha de dar cuenta de que logramos, porque todos estos avances nos generan más violencias a veces, logramos
en una ley secundaria como la ley electoral del Estado de Zacatecas, incorporar lo de paridad, lo de violencia política, ¿verdad? Logramos que en la Comisión de Derechos Humanos hoy día tengamos una visitaduría que se tenga para las mujeres, logramos que se tenga un programa de prevención para que las mujeres podamos gozar de nuestros derechos humanos, ¿sí? Logramos que la titular o el titular, la persona que dirija la comisión, esté obligado a presentar en sus informes qué avances tenemos en materia de derechos humanos y mujeres. Logramos que exista un programa, como lo subrayaba la maestra María Luisa, que nos garantice la igualdad sustantiva. Pero además que la Comisión de Derechos Humanos, y ojo con esto, porque esto es maravilloso, que la Comisión de Derechos Humanos le pida a las instituciones del Poder Ejecutivo, municipales, etcétera, sus avances en materia de derechos de las mujeres. Entonces allí, diputada, la mujer al paso de los años ha ido luchando por lograr ese equilibrio, en esa equidad y esa igualdad, pero ¿hasta dónde podemos hablar de un empoderamiento de la mujer en los gobiernos estatales o municipales? Doctora Ruth, si tuviera usted cifras sería mucho mejor. Déjeme, las busco. Bueno, mientras tanto... Sí, que fue centro de su tema de tesis doctoral, ¿no? Sí, exacto. De análisis Ajá. sobre la participación de la mujer en las direcciones generales, en todo, ¿no? Sí, en los espacios gubernamentales. Yo coincido la baja o nula participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión pues no permiten o no muestran un avance real de la mujer dentro de la sociedad. Entonces, de acuerdo a los datos estadísticos, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, en cuanto a números absolutos, vemos todavía pues muy baja la participación de las mujeres. Por ejemplo, el partido más conocido, ¿verdad?, a nivel nacional y que tiene muchas décadas en el poder en algunos estados todavía, tiene 35 hombres senadores a diferencia de 19 mujeres. Entonces es pues casi la mitad, ¿verdad?, de las mujeres participando en ello. Y también pues no podemos olvidar el caso del caso conocido como las Juanitas, que esa es otra de los factores o de las situaciones que sucede, ¿verdad? Pero es parte de la misma cultura de entras tú, hay una ley que exige que entre una mujer, pero llegando al poder pues renuncian, piden licencia, se van y listo. También vemos que la evolución de integrantes entre mujeres y hombres en esta Cámara de Senadores del 94 al 2016, la participación de las mujeres ha incrementado un 36.2%. De tener en 1997, por ejemplo, el 12.5% de mujeres y el 87.5% de hombres, pues ahora llegar al 36.2% de mujeres, yo creo que es un avance, pero necesitamos o se necesita más igualdad y más equidad para las mujeres. Otro de los casos es en la Cámara de Diputados. En el 2015 fue de 57.6% de los hombres y el 42.4% de mujeres en las 500 curules. Esto fue pues en el 2015 y tienen pues todavía rezago todos los partidos políticos, ¿verdad?
en cuanto a participación de las mujeres, donde podemos ver también que las diputaciones del Estado, pues también ha incrementado el número de participantes mujeres, pero bueno, en este año, en esta administración son 16. Contra 14, ¿no? Sí. Entonces, pues ya se está equilibrando la balanza poco a poco. Y yo creo en algo muy importante que es llegar, es mostrar o realizar trabajo que permita seguir avanzando en el tema, ¿verdad? No únicamente llegar y decir ya llegamos, ya lo logramos, y ya. No, vamos por más y queremos calidad más y cantidad, ¿verdad? Y estuve también analizando la situación de los funcionarios o del funcionariado, hombres, mujeres, a nivel federal, por ejemplo. Y bueno, vamos viendo primero la de las comisiones ordinarias del Senado. En el 2015 el 67.5% fue para los hombres, en contraste con el 32.8% de las mujeres, esto en la comisión ordinaria. En las comisiones encabezadas por mujeres están las de asuntos migratorios, grupos vulnerables, trata de personas, cultura, derecho de la niñez y de la adolescencia, derechos humanos, familia, desarrollo humano, gobernación, en los temas de igualdad de género y vivienda, entre otros. Y las presididas por los hombres son las de comercio, fomento industrial, comunicaciones y transportes, presupuesto, bueno, es fomento económico, hacienda y crédito público, estudios legislativos, seguridad social, trabajo. Entonces, pues vemos cómo las mujeres incursionan en estas comisiones presidiéndolas, pero qué tipo de comisiones, y que no les permiten todavía llegar a las comisiones donde se maneja el dinero, el presupuesto, las políticas, las verdaderas o reales políticas públicas para ayudar a la sociedad en general, no solamente a las mujeres, Oye, sino a todos. También donde presiden, las pueden mayoritear, ¿no? Claro. Sí, esa es la otra, ¿no? Tú las presides, pero te mayoriteamos nosotros, ¿no? Ya, se acabó. Sí. Y el acceso de las mujeres a estos espacios, a una igualdad, acceso al trabajo, igualdad salarial, todo este tipo de apoyos es importante, porque también los datos estadísticos nos muestran que, por ejemplo, la casa donde la mujer, bueno, la jefa de familia, ¿verdad? Es mujer. El 100% o casi el 100% de ellas le ha cambiado o tiene ya su piso diferente al de tierra. Tiene algunos otros elementos de servicios públicos básicos o de servicios básicos en la casa, como agua potable, drenaje, un excusado, servicio sanitario. Entonces, si vemos todo lo que ella implemente o genere o gane para ella, no es para ella en sí, ¿verdad? De manera directa, es para el bienestar de la familia. Y que en esa familia pueden haber hombres, pueden haber adultos mayores, pueden haber personas con capacidades diferentes. O sea, no se va a la cantina ni al bar ni a... No. Bueno, interesante eso, ¿verdad? Estamos a unos minutos de terminar. Yo sí quisiera hacer un comentario, porque Zacatecas se torna más que otros meses atrás, en estas épocas, un poco más violento. Tengo un dato de que tenemos hasta ahora 60 mujeres asesinadas. ¿En el año? En lo que va del año. Entonces no sé cómo ande en las cifras, maestra
María Luisa, porque sí es lamentable. Desde yo recuerdo lo que pasó en Juan Aldama, por ejemplo, en Calera, y creo que por aquí en Guadalupe, mujeres que han sido unas encontradas, pero lo más sonado fue lo de Juan Aldama, cuando las 5 mujeres las encontraron en un bar, ¿no? En una unidad móvil, ¿no? No las de la... No. Porque hubo otras que estaban despachando, trabajando en un negocio, ¿verdad? No negativo, sino un trabajo. Uh-huh. Pues las cifras son en efecto alarmantes. En el mes de octubre del año pasado se cometió un feminicidio que fue muy sonado por las características propias que revestía, de un joven que baña de gasolina a su hermana con 8 meses de embarazo y la quema. La mujer muere, logran salvar la vida de su niña, pero evidentemente pues al pertenecer a la misma familia, incluso de sangre, porque son hermanos, pues se generan condiciones muy complejas para esa familia en sí misma. La madre es la misma, la de la víctima y la del agresor, que son condiciones distintas a cuando el marido es quien comete el feminicidio. Pues el tío es el asesino. Así es. Terrible, entonces, ¿no? Aquí esta situación genera en nosotras una reacción que nos obliga a pensar que ya no podíamos esperar más tiempo para actuar directamente en este contexto de violencia. La diputada presentó un punto de acuerdo donde solicitó se activara la alerta de género local, ya que nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia la tenemos. La legislatura en pleno, después de que la compañera presenta el punto de acuerdo, vota solicitándole al gobernador que haga esto, que active la alerta de género. La alerta de género es una serie de acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal de reorientar presupuesto, de implementar políticas públicas, de ver cómo están las cuestiones de seguridad, incluso puede llegar al grado de la suspensión de garantías individuales y en un caso muy extremo se puede decretar hasta toque de queda para preservar la vida y la dignidad de las mujeres. No se hizo así, nosotras optamos por ver la reacción gubernamental, se lo pedimos en distintas ocasiones al gobernador y en ese lapso fuimos documentándonos, fuimos acuñando todo lo que se requiere para, en dado caso de que él no aceptara implementar la alerta de género local, lo hiciéramos a nivel federal. Las cifras nuestras nos dan un número cercano a 300 mujeres que han muerto de forma violenta. Entre ellas, en lo que nosotras hemos documentado, van 7 mujeres embarazadas que mueren en circunstancias diversas. Solamente en este último caso sobrevive la bebé. En los casos anteriores no pasó así. Muere la madre y muere el niño o niña. Esto, cerca de 300 mujeres muertas en estas circunstancias, solamente 36 han sido clasificadas como feminicidio. Es decir, estamos revisando la actuación gubernamental en este momento para ver cuántos de estos asesinatos se reclasifican como muerte violenta, como feminicidio. Se está ya, a raíz de que el 20 de enero presentamos la solicitud de alerta de género, se está ya en la fase de implementación de 9 recomendaciones que hizo la Federación al Estado, y esas 9 recomendaciones se han desglosado en 42 indicadores que estamos observando, pero nosotras como organización estamos proponiéndole al Estado revise cuestiones como el papel de la seguridad pública, que esta recomendación no viene en lo que pide la Federación. Estamos revisando una reorientación de los centros de justicia para las mujeres, porque hay uno ya construido en Zacatecas y hay en puerta el proyecto de construir 2 más. Estamos pidiendo se revise
también el modelo de capacitación que se da a los gobiernos, porque tienen que pensar que el cumplir el mandato de igualdad entre mujeres y hombres es inherente al cargo, no es una cuestión adicional que se les esté pidiendo. Entonces nosotras queremos pedirle a la sociedad que vea este proceso de solicitud de alerta de género como una cuestión de compromiso nuestro con las mujeres zacatecanas, porque en lo que hemos observado tanto en el famosísimo Ciudad Juárez como en el extremadamente peligroso Estado de México, es que la edad de las mujeres va bajando y se va cometiendo cada vez asesinatos a pequeñas. En el caso de Zacatecas, lo que nosotros llevamos documentado, la muerta de menor edad tiene 13 años. En Ciudad Juárez, la muerta más chiquita es de 6 años y en el Estado de México es de 4. Entonces, nosotras queremos parar este patrón, queremos parar la desaparición forzada, que también no se toca mucho este tema, porque está vinculado a trata de personas. Zacatecas es un estado de tránsito y en donde esto está ocurriendo, aunque la autoridad no quiera mencionarlo. Entonces tenemos desaparición, tenemos trata de personas, tenemos esta muerte violenta y en una buena proporción estas mujeres son asesinadas por la delincuencia organizada y de esto no se quiere hacer cargo el Estado. Generalmente señala que están vinculadas al crimen organizado y aún en estos casos en el que esto fuera cierto, no puede haber vidas de primera y de segunda. Todas las vidas importan, pero también habría que analizar cómo se dan estos procesos de vinculación de las mujeres al crimen organizado, porque generalmente no ocurre por voluntad propia. Bien, al principio decíamos que es mucho tiempo, ¿verdad? Que no íbamos a... Sí, nos falta para seguir platicando. Sí. Esperemos contar con ustedes en una próxima emisión, en un próximo programa y darle continuidad a esto, porque claro que el sí. tema es interesante y creo que nuestros radioescuchas han quedado atentos y creo que esperan una segunda parte. Yo quiero agradecerle a cada una de ustedes su presencia y su colaboración en el desarrollo del programa, darles las gracias y a Radio Vida por el espacio. Estamos en el 95.5, a la maestra Sosa, a la diputada María Elena y a la doctora Ruth, nuevamente les agradezco. Jaime. A la orden. Muchas gracias, don Fernando. De la Revolución. A Diego, a Radio Vida, al ingeniero Enríquez por esta invitación. Nada más quisiera decir que pues la sociedad busquemos formas de unificarnos. No nos hacen falta más divisionismos, eso le permite a todos estos actores de violencia y constructores de violencia y de delitos y de todo hacer lo que quieran. Necesitamos una sociedad que ponga en el centro las formas en las que coincidimos y trabajar por ellas. Y obviamente, como decíamos, la necesidad de educar, de capacitarnos en todos estos temas es una excelente inversión. Y que el Estado pues siga en su gran responsabilidad de garantizar nuestros derechos. Pues gracias por esta oportunidad, señor Cruz, gracias a quien nos han compartido, al Instituto de Graduados, gracias doctora Ruth por compartir esta temática, a la maestra María Luisa, y bueno, esperamos en otro momento nos den la oportunidad de seguir compartiendo con las familias zacatecanas. Ténganlo por seguro que sí, les agradecemos su asistencia. Foto para la... Nos vamos. Para el público. Buenas tardes y siga usted con Radio Vida. Radio Vida, transmitiendo el mensaje de vida, dándole vida a tu vida. Una estación que transmite sin fines de lucro, en pro al bienestar de la familia de Zacatecas.